Muy buenas tardes, mi nombre es Evelyn Perdomo, soy estudiante del primer año de Derecho de la Universidad Fermín Toro. Hoy voy a hablarles sobre lo que es la personalidad jurídica, tanto en el derecho romano como en la actualidad, respectivamente, en Venezuela. Se ha hablado en efecto de personas civiles o morales o ficticias, aunque la denominación más generalizada parece ser de las personas jurídicas, que en el derecho moderno se aplica a la organización de individuos o masas de bienes a que el ordenamiento jurídico para asegurar el logro de fines humanos generales y permanentes, dotándolos de capacidad jurídica, considerándolas como sujetos de derecho, de reconocerles su actitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. La personalidad jurídica ofrece en la Roma antigua ciertas características que la sustraen a la comprensión y a la mente del hombre moderno. Porque por una parte faltaba en ella la noción de persona jurídica y por la otra el sujeto primario de los derechos y obligaciones que no eran al hombre en sí por su condición de tal como ocurre hoy día. Dentro del derecho romano existían ciertas limitaciones para la capacidad del ejercicio. La capacidad de un sujeto de derecho, además de por la falta de autonomía respecto a la potestad familiar, podía ser limitada por varias causas. Estas disminuían o anulaban su capacidad y, de hecho, la capacidad jurídica. Estos elementos son la edad, que fundamentalmente era la distinción entre los impúberes y los púberes. Las mujeres eran consideradas como púberes hasta los 12 años y los hombres a los 14. Los infantes eran aquellos que no sabían hablar y que no podían tener conciencia de sus palabras. En el derecho justinianeo, el término de la infancia fue fijado al cumplirse los 7 años. Los lis mayorea podían realizar actos patrimoniales con el consentimiento o autoritas del tutor. Prevaleció el uso de que hasta alcanzar los 25 años el menor fuese asistido por un curador, específicamente por un magistrado. En la edad postclásica, sin embargo, el varón de 20 años y la hembra de 18, cuando fuesen sui juris, estuvieron en grado de administrar sus propios bienes, podían obtener del emperador la venia aetatis, que significaba la plena capacidad, excepto para hipotecar o enajenar inmuebles. Los términos agnación, cognación y afinidad se relacionaban con el estado de la familia y el parentesco por afinidad, pero estos términos formaban parte de ciertas limitaciones en ciertas circunstancias también. También se puede hablar de las enfermedades físicas y las mentales. Entre estos estaban los sordos mudos, todas esas personas que no podían realizar ningún tipo de negocio, estaban también impotentes de ejercer su capacidad jurídica, los castrados para contraer matrimonio y para realizar cualquier adopción. Los enfermos de mente, que se les decía en el término furiosi, tenían intervalos lúcidos y podían durante esos momentos realizar cualquier tipo de actividad relacionada con los aspectos jurídicos, pero normalmente se hallaban privados de esta capacidad y eran sometidos a un jurado. El término prodigalidad se aplicaba a las personas que malgastaban su caudal con ligereza, poniendo en ella en peligro injustificado su matrimonio. Por tal razón, fueron sujetos de que recibieran la administración de un curador. Con respecto al celibato y la falta de hijos, Augusto estableció graves limitaciones en materia de sucesión. Para el término la libertad, los libertos, aunque poseyeran la ciudadanía, no gozaban hasta pasado mucho tiempo de todos los derechos políticos y no podían contraer matrimonio con ingenuos. Con respecto a las condiciones sociales y los cargos o profesiones, venida a menos cuando surge la división y se forman las clases de los plebeyos y los patricios, se introduce en la edad imperial una distinción entre estas clases inferiores y clases superiores.
Esto implicaba en el campo penal y para otro tipo de actividades poder participar. Esta condición social y profesional llegó a ser así, pues, que la base de reglamentos jurídicos particulares podía crear ciertas incapacidades en materia de herencia que luego fueron dispuestas para otras situaciones. Los colonatus. El colono era libre e ingenuo. Podía con algunas limitaciones contraer matrimonio legítimo y testar, pero si abandonaba el fundo podía ser reivindicado. Se llegaba a ser colono por nacer de padre o madre colona, que por voluntaria sumisión, por prescripción treintena o por mendicidad. Con respecto a la infamia, el menoscabo del honor y la deshonra en la estima social podían llevar a una disminución de la capacidad jurídica. Las personas castigadas por esta incapacidad se denominaban infames. Tan solo, sin embargo, en el derecho justinianeo, la infamia aparece como especial condición jurídica. En relación a la religión, el profesar una fe determinada no representó, al menos hasta cuando llegó el cristianismo, que pudiera ser considerado como una religión oficial. Y esto también podía ser una causa que modificase la capacidad jurídica. Se puede comentar también que las mujeres llamadas celestinas o mujeres de mal vivir o ese tipo de personas, ellas no podían, estaban totalmente relegadas, no podían ejercer ningún tipo de actuación y mucho menos el concebir el matrimonio. En relación a lo que es la personalidad jurídica en Venezuela, actualmente se traduce en el Código Civil venezolano. En su artículo 15 se establecen que las personas son naturales o jurídicas. Y en el artículo 16 se determina que todos los individuos de la especie humana son personas naturales. En el artículo 19 del mismo código se establece que son personas jurídicas y por lo tanto capaces de obligaciones y derechos. Primero, la nación y las entidades políticas que la componen. Segundo, están las iglesias, las universidades y en general todos los seres o cuerpos morales de carácter público. Tercero, las asociaciones, corporaciones y fundaciones lícitas de carácter privado también forman parte de lo que son las personas jurídicas. Por lo tanto, en sí, lo que es el tema de nuestra exposición, que es la personalidad, es la cualidad de ser persona, o sea, la actitud para ser titular de derechos o deberes jurídicos. En el artículo 17 del Código Civil se afirma que el feto adquiere derechos desde el momento de su concepción. Su personalidad humana existe y produce sus efectos desde el mismo momento de la concepción y en algunos casos, siguiendo la teoría de las sustituciones permitidas y de la institución contractual, se puede decir que el derecho civil toma en cuenta la personalidad humana antes de la concepción de los seres que la tendrán. Con respecto a las personas jurídicas determinadas en el artículo 19, se establece en el ordenal tercero que las asociaciones, corporaciones y fundaciones lícitas de carácter privado adquirirán la personalidad con la protocolización de su acta constitutiva en una oficina subalterna del registro. Por lo tanto, la capacidad jurídica es la medida de esa actitud para ser titular de derechos o deberes jurídicos. Por ejemplo, cuando una persona cumple los 18 años, en el artículo 18, casualidad, del Código Civil, se dice que es mayor de edad quien cumplido 18 años, el mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil con las excepciones establecidas por disposiciones especiales. Estas excepciones están englobadas en los causales de incapacidad. Cuando se habla de capacidad se puede mencionar otros aspectos como lo son la capacidad jurídica, la capacidad de obrar. También sobre ciertas limitaciones que esta capacidad se le pueden presentar, como por ejemplo las de tipo político, con respecto a la nacionalidad, también se está especificando con respecto a cuando una persona tiene ciertas discapacidades o incapacidades mentales. Bueno, con esto termino mi exposición. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.